Que consulte a la Asamblea en votación económica si se admite para su discusión. Consulto a la Asamblea en votación económica si se admiten a discusión. Quienes estén por la afirmativa, a favor de levantar la mano. Quienes estén por la negativa, a favor de levantar la mano. No se admite a discusión, señor presidente. Gracias, señora secretaria. Informo a la Asamblea que el senador Raúl Morón Orozco presentó también una propuesta de modificación al artículo 41, la cual hizo llegar a esta directiva, por lo que solicito a la Secretaría de lectura a dicha propuesta e inmediatamente consulte a la Asamblea en votación económica si se admite a discusión. Doy lectura. Sonido primero en el escaño del senador Raúl Morón. Sí. Sí, presidente, efectivamente la propuesta es similar a la que hicieron en reserva el senador Encinas y el senador Bartlett, y bueno, los elementos que han dado, los argumentos que han dado, me parece que son suficientes. Por eso es que ya he declinado hacer uso de la tribuna. Muchas gracias. Entonces, ¿retira la propuesta? Entonces continúe la Secretaría de Lectura, por favor, a la misma y se consulta inmediatamente a la Asamblea si se admite a discusión. Doy lectura a propuesta de modificación. Artículo 41, fracción sexta. La ley establecerá el sistema de nulidades de las elecciones federales o locales por violaciones sistemáticas a los límites máximos de los gastos de campaña, la utilización de recursos de procedencia ilícita en las campañas, el desvío de recursos públicos para apoyarlas, así como por la compra de cobertura informativa o tiempos en radio y televisión, siempre y cuando se acredite de manera objetiva y material la infracción. En su caso, se convocará una elección extraordinaria en la que no podrá participar la persona sancionada. Consulto a la Asamblea si se admite a discusión. Quienes estén por la afirmativa, a favor de levantar la mano. Quienes estén por la negativa, a favor de levantar la mano. No se admite a discusión, señor presidente. Gracias, señora secretaria. A continuación se le concede el uso de la palabra al senador Zoé Robledo Aburto para presentar también una propuesta de modificación al artículo 41. Con el permiso de la mesa directiva, si bien es una reserva al artículo 41 muy similar a la que presentó el senador Encinas, esta tiene algunas variantes y bueno, no hay que perder la esperanza de que en esta discusión se puedan enmendar algunos elementos que seguimos considerando son inadecuados para la construcción de una democracia más competitiva. Una de las formas que podemos tener para defender justamente la validez de una elección, para defender el mandato de quien va a gobernar, es justamente establecer causales de nulidad de la elección, causales que obviamente deben de ser muy claras. Y me parece que en el dictamen que estamos discutiendo no queda claro cuál va a ser el mecanismo justamente para la nulidad de la elección. Desafortunadamente, en nuestra clase política es muy común que sin sanciones reales, sin una amenaza real, pues los políticos continuemos haciendo las cosas de manera indebida. Y me parece que en este punto del artículo 41, de la misma forma, podríamos compararlo con una cuestión, una falla del sistema judicial, porque así como en nuestro sistema judicial, la persona que puede pagar a un buen abogado tiene una correlación directa en la posibilidad de acceder a la justicia, de la misma forma lo que podemos estar validando en este momento es que aquel político, aquel candidato que tenga más dinero, pues tenga más posibilidades de acceder al poder. Esto no es ninguna novedad, pero tampoco eso es propio de un sistema democrático. En una democracia me parece que debe de ser muy claro cuando una acción o una violación conlleva la nulidad de la elección. Y aquí no se trata de un estado de excepción para el sistema político mexicano, esto ocurre en las democracias de todo el mundo. Se anulan elecciones o se tienen preceptos muy claros de qué consecuencias tiene en términos de nulidad una acción indebida.
En el dictamen, lo que establece la fracción cuarta del artículo 41 sobre causales para la nulidad de las elecciones, aclara algunos elementos objetivos que, si bien pueden dar paso a elecciones más competitivas y equitativas, en la adenda se incorporaron elementos que me parece son indignos totalmente de una democracia, ya que se supone que se necesita 5% de rebase de tope de gastos de campaña para que se pueda acreditar la nulidad de la elección, y más aún cuando, y eso me parece que es lo más grave, cuando se establece que es determinante si y solo si la diferencia entre contendientes es inferior a 5%. ¿Por qué? Porque este precepto es indebido a nuestro ordenamiento jurídico, por una razón muy simple, porque está abriendo margen a que se permita la violación de un ordenamiento legal desde la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Es decir, vamos a permitir que la Constitución permita que se incumpla la ley, pero no nada más un poquito, y creo que eso no debe de ser así. Este desliz es completamente inaceptable, porque no podemos plantear causales de nulidad y dar margen a la ilegalidad. Tampoco podemos pretender que esas causales sean objetivas si vamos a obligar a valorarlas con las percepciones de gravedad, dolo y de determinación. Por esos motivos es que presenté esta reserva, para que en el primer caso se elimine el margen de ilegalidad avalada constitucionalmente, y por ello propongo establecer como supuesto de nulidad el rebase de topes de gastos de campaña. Punto. De esta manera, sin incorporar este asunto del 5%, la Constitución lo que va a hacer es lo que debe de hacer: respaldar la obligación de la ley para que se establezcan estos topes máximos, y no que pongamos a la Constitución mexicana a validar su incumplimiento. Por otro lado, estos preceptos abstractos, que son violaciones graves, dolosas y determinantes, se separan gramaticalmente de los tres supuestos concretos que señala la fracción. Compañeras senadoras, compañeros senadores, creo que la intención aquí, de la misma forma como lo acabamos de hacer con el asunto de la paridad, es dejar las cosas muy claras, dejar claro cuándo existen causales objetivas que no requieran de acreditar estas características para que se cause la nulidad de la elección. Me parece que es una cuestión de lógica pura, ya que si contaminamos con calificativos subjetivos las causales, estas no van a ser verdaderamente objetivas. La idea, pues, es establecer criterios de nulidad de una elección clara, y esta reserva abona, me parece, en el contexto de este dictamen. Felicidades, senadoras, felicidades a toda la democracia por lo que acabamos de aprobar. Pero si aprobamos esto, vamos a abrir otra vez la interpretación, otra vez vamos a abrir esta posibilidad de que desde la ley se incumpla la ley. Es cuanto. Solicito a la Secretaría de Lectura la propuesta de modificación al artículo 41 del senador Robledo, e inmediatamente consulte a la Asamblea en votación económica si se admite a discusión. Doy lectura a la propuesta de modificación. Única. Se modifica el contenido de la fracción sexta del artículo 41 del dictamen de las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y queda como sigue. Artículo 41, fracción sexta. La ley establecerá el sistema de nulidades de las elecciones federales o locales por violaciones graves, dolosas y determinantes, así como en los siguientes casos. Inciso A, se exceda el gasto de campaña del monto total autorizado. Inciso B, se adquiera cobertura informativa o tiempos en radio y televisión fuera de los supuestos previstos en la ley. Inciso C, se reciban o utilicen recursos de procedencia ilícita o recursos públicos en las campañas. Dichas violaciones deberán acreditarse de manera objetiva y material. Se presumirá que las violaciones son determinantes cuando la diferencia entre la votación obtenida entre el primero y el segundo lugar sea menor al 5%. En caso de nulidad de la elección, se convocará una elección extraordinaria en la que no podrán participar la persona sancionada. Consulto a la Asamblea si se admite a discusión. Quienes estén por la afirmativa, a favor de levantar la mano.
Quienes estén por la negativa, a favor de levantar la mano. No se admite discusión, señora presidenta. Gracias. Para presentar su reserva al artículo 41 tiene la palabra el senador Fidel de Médicis Hidalgo del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. Con su venia, compañera presidenta, compañeros senadores, compañeras senadoras, quiero empezar mi disertación con un pensamiento del historiador griego Polibio, que dice: la historia ofrece el medio mejor de preparación para los que han de tomar parte en los asuntos públicos. ¿Por qué hago esta cita? Sobre todo para los compañeros senadores y senadoras del Partido Revolucionario Institucional, quienes, sin duda, dentro de sus ideólogos más importantes, recuerdan a don Jesús Reyes Heroles y aquella histórica reforma política que impulsó en 1977. Esta reforma política tiene como antecedente las condiciones de inestabilidad que vivía México en ese entonces. Grupos como la Liga 23 de Septiembre, la guerrilla en Guerrero, encabezada por los profesores Genaro Vázquez Rojas y Lucio Cabañas, la desconfianza absoluta del régimen. Y entonces don Jesús Reyes Heroles hace un planteamiento en donde se inicia la transición democrática en México de un esquema de partido hegemónico a un modelo efectivo de pluralismo. Esta reforma política, sobre todo el artículo 41, está planteando un retroceso y diera la impresión de que el Partido Revolucionario Institucional pretende perpetuarse en el poder como sea y a costa de lo que sea, aún comprando lo que tenga que comprar para mantenerse en el poder. Ojalá, compañeros del PRI, hagan memoria y revisen el planteamiento histórico de su ideólogo, don Jesús Reyes Heroles. ¿Qué trajo como consecuencia la reforma del 77? Que en 1997, por primera vez en la Cámara de Diputados de nuestro país, en la 57 legislatura, se tuviera una mayoría opositora y se contara en México con un verdadero equilibrio de poderes para bien de la nación. En el 2000 se tuvo la alternancia en la presidencia de la República. El Partido de la Revolución Democrática y su candidato Cuauhtémoc Cárdenas avalaron la elección del 2000, haciendo un planteamiento democrático, diciendo: reconocemos el resultado de la elección y saludamos la alternancia que se está dando en México. No le apuesten, compañeros del PRI, a lo que se puede generar si se aprueban artículos como el 41. ¿Cuál es el riesgo? Es posible que logren establecer otra vez el partido hegemónico, pero también es posible que los más de 60 millones de hambrientos que tiene este país generen una rebelión en donde salgamos perdiendo absolutamente todos. No le apuesten a que los movimientos subversivos empiecen a generar condiciones de ingobernabilidad en México, producto de la antidemocracia que se está generando especialmente con este artículo 41.
No le apuesten a que el gran ganador de las elecciones en nuestro país siga siendo el abstencionismo. No le apuesten, compañeros del PRI, a que de las elecciones surjan gobiernos legales, pero gobiernos ilegítimos. El Senado de la República tiene como sentido fundamental generar las condiciones de legalidad y no las condiciones de ilegalidad. En la magistral exposición que hace el compañero Encinas sobre la impunidad que se puede generar al aprobar el artículo 41 en los términos en que se está haciendo, se está generando desde nuestra Constitución. Y qué malo que el Senado de la República vaya a avalar esta situación. Las cuestiones de impunidad que se van a fortalecer más de lo que ya están en nuestro país. Para nadie es extraño que la impunidad galopa a lo largo y ancho de México. Por eso, de manera muy responsable, compañeros senadores, compañeras senadoras, les estamos pidiendo que no permitan que pase en la Constitución de la República los planteamientos que se están haciendo de que se permita que se rebase el tope de campaña, cuando menos con el 5%. Es una ilegalidad y tenemos que combatirla. En todo caso, si no se está conforme con los topes de campaña, hay que incrementar el tope de campaña, pero no hay que poner una posibilidad de que se genere ilegalidad desde la Constitución. Concluyo diciéndoles, compañeros senadores, compañeras senadoras, que las condiciones de antes del 77 son parecidas a las del 2013 y será responsabilidad de este Senado de la República hacer que esas condiciones se amortigüen, como se hizo con la reforma del 77 de Reyes Heroles, o que estas condiciones se agraven y la ingobernabilidad empiece a galopar a lo largo y ancho de México. Es responsabilidad del Senado y hoy el Senado dará su aval para que haya ingobernabilidad en México o para que transitemos hacia la vía democrática de una forma definitiva. Decirle, compañero presidente, que en la redacción que había propuesto hice un cambio en el inciso A y hago entrega de la propuesta definitiva que estoy haciendo al Senado de la República para que se reflexione. Por su atención, muchas gracias. Solicito a la Secretaría dar lectura a la propuesta de modificación al artículo 41 del senador de Médicis e inmediatamente consulte a la Asamblea en votación económica si se admite a discusión. Artículo 41, párrafo sexto. La ley establecerá el sistema de nulidades de las elecciones federales o locales por violaciones graves, dolosas y determinantes en los siguientes casos. Inciso A, se exceda el gasto de campaña. Inciso B, se adquiera cobertura informativa o tiempos en radio y televisión fuera de los supuestos previstos en la ley. Inciso C, se reciban o utilicen recursos de procedencia ilícita o recursos públicos en las campañas. En caso de nulidad de la elección, se convocará una elección extraordinaria en la que no podrá participar la persona sancionada. Consulto a la Asamblea si se admite a discusión. Quienes estén por la afirmativa, a favor de levantar la mano. Quienes estén por la negativa, a favor de levantar la mano. No se admite discusión, señora presidenta. Agotadas las reservas, háganse los avisos a que se refiere el artículo 58 del reglamento para informar de la votación. Ábrase el sistema electrónico de votación por 3 minutos para recoger la votación nominal del artículo 41 con la propuesta que fue aceptada. Es el artículo 41 lo que estamos votando con las propuestas de las senadoras de La Peña, Diva Gastelum y Marcela Torres Peinbert.
Y acá le pongo el que seguiría. ¿Falta algún senador o senadora por emitir su voto? Señor presidente, senador Ávila, a favor. Señor presidente, conforme al registro en el sistema electrónico se emitieron 108 votos en pro, un voto en contra y una abstención. En consecuencia, queda aprobado el artículo 41 del proyecto de decreto con la propuesta aceptada. Tiene el uso de la tribuna el senador David Monreal para presentar reserva del artículo 54. ¿Se recibió? Se recibió el senador David Monreal Ávila su propuesta de reserva del artículo 54 del proyecto de decreto. Solicito a la Secretaría de Ley de lectura inmediatamente y consulta a la Asamblea en votación económica si se admite a discusión. Doy lectura a la propuesta. Doy lectura a la propuesta del senador David Monreal. Artículo 54. Fracción segunda.
todo partido político que alcance por lo menos el 2% del total de la votación emitida para las listas regionales de las circunscripciones plurinominales tendrá derecho a que le sean atribuidos diputados según el principio de representación proporcional. Consulto a la Asamblea si se admite a discusión. Quienes estén por la afirmativa, a favor de levantar la mano. Quienes estén por la negativa, a favor de levantar la mano. No se admite a discusión, señor presidente. Gracias. El senador José María Martínez presentará nombre propio de la senadora Silvia Garza su reserva al artículo 54. Senador Martínez. Es artículo 54. Después pasará el senador Martín Orozco Sandoval. ¿No prefiere que lo lea la Secretaría? Gracias, señor presidente. De hecho, la intención es, si me lo permite la presidencia, el poder considerar todas las reservas que he presentado, que refieren al artículo 54, al 56, al 59, al 116, para que me permitan presentarlas en este momento. Se y concede. puedan también desahogarse. Gracias. Amigos y amigas senadoras, quiero manifestar que mi reserva es un reconocimiento a un mexicano sobresaliente. A 3 días de conmemorar su aniversario luctuoso número 44, de uno de los más grandes panistas que ha dado nuestro partido, que además luchó por la apertura de espacios de diálogo en el Congreso de la Unión. Me refiero a Adolfo Crisville Ibarrola. Decía Adolfo Crisville: es verdad que poco antes reconocí haberme equivocado al pensar que la reforma político-electoral que estableció los diputados de partido y la estrategia política de aquel entonces, consideraba Adolfo Crisville, no había sido la mejor de las rutas. Él reconoció que su trabajo y convicción en esta materia habían sido un intento heroico, una apuesta poco realista, un salto de fe, pero en lo personal consideró que solo a condición de aceptar que fue a través de esta apuesta que el Partido Acción Nacional y la oposición en los primeros años de los 60 lograron significativos avances y la democracia mexicana una organización y estructura que sentó las bases del inicio de la transición. Hoy, amigas y amigos senadores, es claro que esta contribución de Adolfo Crisville fueron las bases para la estructuración futura de una democracia con partidos. Sin embargo, en congruencia histórica, los panistas debemos aceptar que hoy México vive otra realidad, una realidad en que la de los diputados plurinominales ya no son necesarios, una realidad en la que la representación está garantizada y por ello es momento de transitar de la representación proporcional a la representación ciudadana, con la disminución y la eliminación de los senadores plurinominales y los diputados plurinominales. Hoy, esta reserva atiende al artículo 54, que refiere a la integración de 200 diputados por el principio de representación proporcional en la Cámara de Diputados, para dar paso a una nueva redacción que solo establezca 100 por este principio, pero que además las reglas para acceder a la Cámara sean los que compitan y que conocemos como mejores perdedores, que no sean más diputados de lista o de circunscripción. Además, otra reserva en el artículo 56 establece una cláusula rara, muy creativa en aquel entonces, en la reforma del 96, seguramente para convalidar algunas apuestas, algunos acuerdos que se dieron en aquel momento de la reforma.
El artículo 56 establece que la representación del pacto federal, se le agrega una lista de 32 senadores que compiten por una sola circunscripción. Más aberrante una disposición no puede haber. Estos senadores no representan a ninguna entidad federativa. Por tanto, se propone que toda la disposición que contiene el artículo 56 se elimine de plano. En cuanto a la reserva del artículo 59, se debe establecer la regla a que me refería en cuanto a los diputados. Y en cuanto a la reserva al artículo 116, debe establecerse para lo local que ningún legislador que por la vía plurinominal haya llegado al cargo deba reelegirse. Porque hoy, incluso este dictamen, del cual me congratulo por los grandes avances que representa, no solo está dejando pendiente la disminución del Congreso para eliminar plurinominales, sino que les está permitiendo que los pluris se reelijan, y eso es inaceptable. Así que les pido por favor su apoyo para que estas adiciones puedan incorporarse a este dictamen y desaparezcan los pluris en el Senado, se reconfiguren los pluris en la Cámara de Diputados y no se pueda reelegir un legislador por esta vía. Muchas gracias. Sí. Pide a la Secretaría de lectura la propuesta del senador Martínez y Martínez. Doy lectura a la propuesta. Artículo 54. La elección de los 100 diputados según el principio de representación proporcional y el sistema de asignación por listas regionales se sujetará a las siguientes bases y a lo que disponga la ley. Consulto a la Asamblea si se admite a discusión. Quienes estén por la afirmativa, a favor de levantar la mano. Quienes estén por la negativa, a favor de levantar la mano. No se admite a discusión, señor presidente. Para presentar su reserva, artículo 54, tiene la palabra el senador Martín Orozco Sandoval del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. Y si usted gusta presentar todas y cada una de sus reservas en esta oportunidad, se lo agradeceré mucho. Muchas gracias. Buenas. Con su permiso, senador presidente, presento la reserva al artículo 54, una adición al 52, 53, 56, en el sentido del compañero José María Martínez, una reserva que también suscribe el senador Víctor Hermosillo, Octavio Pedrosa, Francisco Domínguez, Raúl García, Ernesto Rufo, Fernando Herrera, Juan Carlos Romero Hicks. Gracias. José Rosas Aispuro, Daniel Ávila, Fernando Torres, Francisco Burques, Maqui, Adriana Dávila y Francisco Cabeza de Vaca. En campañas decimos muchas cosas y rápido se nos olvida. Pero en este engargolado tengo prácticamente una declaración de la mayoría de todos los que estamos aquí presentes, que declaramos en campaña que iban a disminuir el Congreso. Y no hace más de 1 año y medio y ya se nos olvidó. Qué rápido, ahorita la senadora Diva le echaba porras al presidente Peña Nieto por cumplir tan rápido el 50%. Ahorita le voy a leer también lo que dijo el presidente respecto a este tema, a ver cuándo lo vamos a cumplir. Pero es el momento de recordar lo que dijimos en esa campaña. Es cierto, votamos una reforma política electoral con grandes avances, seguramente con puntos muy importantes para los que vivimos la política al 100%.
Pero ¿qué pensará la ciudadanía de estas reformas? Un INE que va a ocasionar mayor gasto en el gobierno. De entrada van a despedir a todos los consejeros en los estados y el IFE. ¿Cuánto va a ser? Un fiscal que crece la burocracia con 2 fiscales especiales. Sí, y en ninguna de las reformas que hemos aprobado ahorita pensamos en la sociedad. La sociedad esperaba menos diputados y senadores. Y me dieron 1000 justificaciones del por qué no. Espero que mañana regresen a sus estados o el día que regresen y les platiquen el por qué no. La sociedad esperaba menos recursos a los partidos y nada se ha hablado de esto. La sociedad espera menos campañas. Estados que tienen campañas todos los años. Y no solamente una campaña al año, hay algunas que hasta se lucen con 2 campañas por año. Y también es más gasto. Menos campañas por el hartazgo de las propias campañas y tampoco le dimos nada a la sociedad. Hagan un recuento de todo lo que se ha aprobado. No estoy en contra de esto. Habrán avances algunos, pero nada que se pueda vender a la sociedad. Otro argumento es la sobrerepresentación en este país. Les voy a leer algo que encontré. De acuerdo con la base de datos del Informe Parlamentario Mundial del 2012, que contiene información de 190 países, México se encuentra entre los 13 principales países con cuerpo legislativo más obeso. Esto significa que solo el 7 de los poderes legislativos existentes en el mundo cuentan con más de 628. Si bien es cierto que la población de los países varía y el número de habitantes representados por parlamentario también, es un hecho que nuestro país tiene más diputados y senadores que 8 de los países más poblados del mundo. Estados Unidos, con más de 300 millones de habitantes, 535. Indonesia, con más de 230 millones de habitantes, 560. Brasil, con 200 millones, 594. Bangladesh, con 345 y 170 millones de habitantes. Nigeria, con 461 y solamente 154 millones. Y Rusia con 140 y 619. Otro motivo es el costo del Congreso. Hace unos días se aprobó el presupuesto. No sé si cada uno de ustedes sabe cuánto fue para el Senado y la Cámara de Diputados. O solamente la burbuja lo sabe. Cámara de Senadores, 3,722 millones de pesos. Cámara de Diputados, 6,795 millones. Es un argumento aunque no les guste. Podríamos dividirlo por el número de diputados y senadores, que no sería lo correcto. No sería lo correcto porque hay muchos gastos fijos, de eso también sé. Pero es imposible saber los gastos fijos también en este Congreso. Si dividimos eso, bueno, la cuenta no va a dar. Pero el argumento más fuerte, la razón más fuerte para disminuir el número de integrantes de la Cámara del Congreso, consiste en atender un elemental asunto de congruencia política.
entre el decir y el hacer de las personas. En la pasada campaña electoral, los partidos políticos expresaron en sus plataformas, de algún modo, el compromiso de llevar a cabo tal reducción. Y empezamos por el nuestro, el Partido Acción Nacional. Trabajaremos por una reducción del número de diputados federales y senadores, a fin de hacer más eficiente el trabajo parlamentario y facilitar la construcción de mayorías, lo cual contribuirá a una eficiencia y a un ahorro presupuestal. Partido Acción Nacional, Fundación Rafael Preciado Hernández, plataforma 2012-2018, en la página 87. Por parte del Partido Revolucionario Institucional asentó lo siguiente. En forma complementaria, podría revisarse la normatividad electoral relativa a la composición y magnitud de las cámaras del Congreso, garantizando siempre la pluralidad y el respeto a la representación de las minorías. En ese sentido, resulta pertinente valorar la propuesta de reducción de los números de los legisladores planteada por distintos sectores de la sociedad. La misma plataforma del PRI en la página número 12. El Partido de la Revolución Democrática dice: reformular la asignación de diputados de representación proporcional para eliminar la sobrerepresentación y la subrepresentación. Igual, página 9. Cabe destacar que en los documentos de las coaliciones, tanto de Unidos por México y Movimiento Progresista, también aparecen estas propuestas. Por su parte, en plena campaña electoral, el 17 de mayo del 2012 en Guadalajara, el presidente Enrique Peña Nieto, en ese momento candidato, propuso eliminar 32 senadores y 100 diputados. Parece que ya se le olvidó, como el incremento de la economía del 6%. Sobre la misma idea, aunque sin precisar número, se manifestó el candidato a la presidencia, Andrés Manuel López Obrador, el 25 de mayo del 2012. La señora Josefina Vázquez Mota, candidata de Acción Nacional en la pasada contienda, se pronunció también a favor de la reducción de las cámaras el 4 de abril del 2012. Ahí están los compromisos de campaña, que a la hora de ser gobierno se olvidan o se esconden. Hoy sobresalen los intereses partidistas, para no atender la palabra empeñada. También quiero recordarles el rating que tenemos como senadores y diputados. En una encuesta de la Secretaría de Gobernación, en una escala del 0 al 10, solamente estamos por encima de los policías. Y en otra encuesta, solo estamos por encima de los policías y los sindicatos, con una aceptación del menos 40%. La propuesta es justamente eliminar 100 diputados plurinominales, porque hay discusión de que los partidos deben de tener una representación. Pues vamos poco a poco, dejando 100 plurinominales. En la reforma, ya ahorita lo va a leer la secretaria, y 32 senadores para que quede el total en 96. Presidente, le solicito con 5 firmas poner a consideración la discusión de esta reserva y adición por votación nominal. Es cuanto y muchas gracias.
Gracias. Le pido a la Secretaría de lectura a la propuesta de reserva del artículo 54 del senador Martín Orozco Sandoval. Doy lectura. Artículo 54. Para la elección de los 100 diputados según el principio de representación proporcional y el sistema mixto de asignación por listas regionales, se sujetará a las siguientes bases y a lo que disponga la ley. Fracción segunda. Todo partido político que alcance por lo menos el 3% del total de la votación emitida por las listas regionales de las circunscripciones plurinominales tendrán derecho a que les sean atribuidos diputados según el principio de representación proporcional. Fracción tercera. Al partido político que cumpla con las dos bases anteriores, independiente y adicionalmente a las constancias de mayoría relativa que hubiesen obtenido sus candidatos, les serán asignados por el principio de representación proporcional, de acuerdo con su votación nacional emitida, el número de diputados de su lista regional que le corresponda en cada circunscripción plurinominal. En la asignación se seguirá el orden que tuviesen los candidatos en las listas correspondientes. La asignación para cada circunscripción se hará de manera mixta conforme a lo siguiente. Inciso A. Los lugares correspondientes a los números primero, tercero, quinto, séptimo, noveno, 11º, 13º, 15º, 17º, 19º, serán reservados para las fórmulas de candidatos que no obtuvieron el triunfo por el principio de mayoría relativa, asignándoles en orden decreciente a los que hubieran obtenido los más altos porcentajes de votación válida por distrito uninominal con respecto a la circunscripción plurinominal. Inciso B. Los partidos políticos registrarán las listas para ocupar los lugares segundo, cuarto, sexto, octavo, décimo, 12º, 14º, 16º, 18º, 20º, lugares por suscripción que se distribuirán conforme a las fórmulas de candidatos que el partido político correspondiente postule. Consulto a la Asamblea si se admite a discusión. Quienes estén por la afirmativa, a favor de levantar la mano. No, perdón, perdón, senadora, es que nos solicitó por escrito, con 5 firmas, abrir el tablero, entonces háganse los avisos, perdóneme, senadora. Háganse los avisos a que se refiere al artículo 58 del reglamento para informar la votación y ábrase el sistema electrónico de votación por 3 minutos para recoger la votación nominal si se acepta o no a discusión el artículo 54 de la propuesta del senador Martín Orozco Sandoval. Perdón, senadora, porque no le avisé. Eliseo, rastreame estos dictámenes, están en mi oficina, vuélale.
A solicitud del senador, con 5 firmas, se abrió el tablero para ver si se admite o no discusión la propuesta del senador Martín Orozco de la reserva del artículo 54. El que vote no, no se acepta discusión, el que vote sí, sí se acepta discusión. ¿Algún senador o senadora que falte por emitir su voto? ¿Senador? ¿En qué sentido? En contra. Senador Eviel. En contra. Vuelvo a preguntar. Vuelvo a preguntar, ¿algún otro senador o senadora que falte por emitir su voto? Rosas. Senador Rosas, ¿en qué sentido? En contra. En contra. Senador Romo. Senador Romo, en contra. Conforme al sistema electrónico de votación, 75 en pro, 27 en pro, 28 en pro. se registraron 28 votos en pro, 76 en contra, 0 abstenciones. No se admite a discusión la presente reserva, presidente. Gracias. Tiene el uso de la tribuna el senador Francisco Domínguez Servién a presentar reserva del artículo 55. 54, perdón. Es que no... Le pido a la Secretaría que presente, que dé lectura a la propuesta de reserva del artículo 54 del senador Francisco Domingo Servién. Y después consulte a la Asamblea en forma económica si se admite a discusión, por favor, senador. Artículo 54 se deroga. Consulto a la Asamblea si se admite a discusión. Quienes estén por la afirmativa, a favor de levantar la mano. Quienes estén por la negativa, a favor de levantar la mano. No se admite discusión, señor presidente. Gracias, senadora secretaria. Háganse los avisos que se refiere al artículo 58 del reglamento para informar de la votación y abras el sistema electrónico hasta por 3 minutos para recabar la votación nominal en los términos del artículo 54 del dictamen. Los que estén a favor, están a favor de los términos del dictamen. Los que estén en contra de los términos del 54 del dictamen.
¿Falta algún senador o senadora por emitir su voto? Sigue abierto el sistema. ¿Falta algún senador o senadora por emitir su voto? Señor presidente, conforme el registro del sistema se emitieron 87 votos, 88 con el senador Lozano, 88 votos en pro, 21 en contra y una abstención. Gracias, señora secretaria. En consecuencia, queda aprobado el artículo 54 del proyecto de decreto en los términos del dictamen. A continuación, se le concede el uso de la palabra al senador Francisco Domínguez Servién, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, para referirse al artículo 55 del proyecto de decreto. Con su permiso, presidente, después de esta buena travesura, la representación proporcional es el principio establecido por la Constitución Política para elegir 200 diputados federales mediante un sistema de 5 listas regionales en que se divide la República y 32 senadores de una única lista. Este concepto aparece por primera vez en México en diciembre de 1977 para el caso de los diputados y en agosto de 1966 para el caso de los senadores. Con este sistema se buscó otorgar representación política a las denominadas minorías, que sería democrático para los candidatos que despertaran el interés del electorado y así abrir opiniones a otras opciones políticas. Sin embargo, no se cumplió con dichos propósitos. La representación proporcional también permite que los políticos destacados en el ámbito burocrático partidista o personalidades ajenas a la política sean gratificados con los primeros lugares, algunos casos por disciplina e institucionalidad, los segundos por los servicios prestados y en algunos casos como premios de consolación. Existen militantes de partidos que nunca han ganado una elección en un distrito electoral por el principio de mayoría relativa, sin embargo, han sido ya hasta 2 veces senadores, hasta 4 veces diputados por el principio de representación proporcional. No necesitan hacer campaña proselitista alguna, pues su designación no depende de otro factor que el del lugar que ocupa en esta lista respectiva. De aquí salta una pregunta que siempre nos hacen los ciudadanos. Ellos, ¿a quién le rinden cuentas? La reserva que propongo a su consideración tiene como objeto limitar la figura de diputados federales y senadores plurinominales en México. Una demanda añeja y, en mi caso, una promesa de campaña, con la que estoy seguro que los ciudadanos conseguiremos un beneficio económico, social y redireccionar la estructura del país que hoy le cuesta 15,000 millones de pesos aproximadamente a los mexicanos, 232 legisladores plurinominales. Un dato inquietante es que a nivel mundial en México ocupa el lugar 13 entre los principales cuerpos legislativos más extensos. Compañeros, es nuestra obligación histórica de transitemos hacia una nueva etapa de una vida parlamentaria. Con ella promovemos una verdadera representación de los intereses del pueblo mexicano. México demanda un Congreso Federal en el que se fortalezca la toma de decisiones de forma más rápida y sencilla, mejorando la actividad legislativa y ahorrando tiempo en discusiones obsoletas y falta de acuerdos. Si esta reforma política, el Poder Legislativo puede transitar a ser una pesada losa para transformar a nuestro país.
Los plurinominales cumplieron ya con su misión histórica. Demos paso a una nueva etapa de modernización y visión democratizadora. Por todo lo anterior y fundado y motivado, someto a la consideración del Pleno de esta soberanía las siguientes propuestas de modificación. Se reforma el artículo 52 y el primer párrafo del artículo 56. Se derogan el segundo párrafo del artículo 53, el artículo 54, el segundo párrafo del 55 de su fracción tercera y el segundo párrafo del artículo 56, todos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue. Artículo 52. La Cámara de Diputados estará integrada por 300 diputados electos según el principio de votación de mayoría relativa, mediante el sistema de distritos electorales uninominales. Artículo 53. La demarcación territorial de los 300 distritos electorales uninominales será la que resulte de dividir la población total del país entre los distritos señalados. La distribución de los distritos electorales uninominales en entidades federativas se hará teniendo en cuenta el último censo general de la población, sin que en ningún caso la representación de un estado pueda ser menor que 2 diputados de mayoría. Se deroga al artículo 57, artículo 55. Para ser diputado se requieren los siguientes requisitos: 1 y 2 y 3. Ser originario del estado en que se haga la elección o vecino de él con residencia efectiva de más de 6 meses anteriores a la fecha de ella. Se deroga. La vecindad no se pierde por ausencia o desempeño de cargos públicos de elección popular. Cuarta a séptima. Artículo 56. Ahí les va, compañeros. La Cámara de Senadores se integrará por 96 senadores, de los cuales cada estado y en el Distrito Federal 2 serán elegidos según el principio de votación de mayoría relativa y 1 será asignado por primera minoría. Para estos efectos, los partidos políticos deberán registrar una lista con 2 fórmulas de candidatos. La senaduría de primera minoría le será otorgada a la fórmula de candidato que se establece en la lista del partido político por sí mismo. Haya ocupado el segundo lugar en número de votos en la entidad de que se trate. Se deroga. La Cámara de Senadores se renovará en su totalidad cada 6 años. Transitorios. Artículo 15. Las reformas y derogaciones de los artículos 52, 53, 54 y 55, además del 56, entrarán en vigor para el proceso electoral del año 2018. Atentamente, un compañero que les pide su voto a la discusión y que se vayan para afuera los plurinominales. Es cuanto, presidente. Gracias, senador Francisco Domínguez. Solicito a la Secretaría de Lectura la propuesta de modificación al artículo 55 e inmediatamente consulte a la Asamblea en votación económica si se admite a discusión. Doy lectura a la propuesta del senador Francisco Domínguez. Artículo 55. Para ser diputado se requieren los siguientes requisitos. Fracción tercera. Ser originario del estado en que se haga la elección o vecino de él con residencia efectiva de más de 6 meses anteriores a la fecha de ella. Consulto a la Asamblea si se admite a discusión. Quienes estén por la afirmativa, a favor de levantar la mano. Quienes estén por la negativa, a favor de levantar la mano. No se admite a discusión, señor presidente. Gracias, señora secretaria. En virtud de que no hay más oradores sobre este artículo, háganse los avisos a que se refiere el artículo 58 de nuestro reglamento para informar de la votación. Ábrase el sistema electrónico de votación por 3 minutos para recoger la votación nominal del artículo 55 en los términos del dictamen.